días a todos. Hemos esperado unos minutos más para que llegaran más compañeros, los que nos acompañaron ayer en la sesión. En primer lugar, vuelvo a agradecer a Centro Sefarad de Israel por la acogida a última hora de este evento. Luego yo me vuelvo a presentar para los que no estuvieron ayer. Yo soy Jonathan Jacobo Barsuali, soy investigador predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Estoy acogido en el Departamento de Filosofía y Sociedad y realizo la tesis doctoral en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones. Este seminario lo han organizado conmigo el profesor Beno Herzog de la Universidad de Valencia, el profesor Roberto Navarrete de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Y simplemente volver a agradecer a todas las instituciones que nos han acompañado, ¿no? En la jornada de ayer y en la jornada de hoy. El eje de esta primera mesa de hoy sigue un poco la idea de ayer, ¿no? Empezar un poco con humanidades, el área de historia, iconografía, para comprender el origen del antisemitismo en el mundo actual. Entonces nos vamos a retroceder y vamos a pasar también por el antijudaísmo tradicional. La primera intervención corre a cargo del doctor Antonio Bernardo Espinosa Ramírez, con una intervención que lleva por título El judío y lo judío, miradas y simbolismo a lo largo de la historia. El profesor Antonio Bernardo Espinosa Ramírez es doctor en Información y Comunicación, es profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, ha sido profesor invitado en Israel, en instituciones de investigación en la Universidad de Granada, documentalista en numerosos archivos, bibliotecas y museos, y asimismo ha realizado una serie de publicaciones, entre ellos un trabajo muy reciente que nos lo va a enseñar él por lo que entiendo, porque lo tiene, bueno, por decir el título exacto. Recientemente ha publicado el trabajo Los judíos y la memoria cultural, que yo se lo recomiendo. Es un resumen iconográfico del antijudaísmo y el antisemitismo, un manual que la verdad es que debería ser citado en todo trabajo sobre antisemitismo, sobre los orígenes del antisemitismo, creo yo. Con todo esto, te cedo la palabra. Antonio, tienes unos 30 minutos. Yo te aviso con la fichita cuando te queden 5. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, Jonathan, muchas gracias sobre todo y a Beno por haberme invitado, ¿no?, a participar en este seminario que ayer mismo le daba una vuelta y digo, voy a contar cosas que muchas personas ya saben, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Lo que yo quería es hilar todo lo que buena parte de la gente sabe para ver cómo no ha cambiado, ¿vale? Por eso anoche le puse un subtítulo y dije, judío y lo judío, mirada y simbolismo de lo judío a lo israelí, que parece lo mismo, pero no es lo mismo, o sí, ¿no? Y partí de una idea, todo lo que es el antisemitismo. A mí me encantó el trabajo que hizo Beno Herzog de creando las distintas fases del antisemitismo, los distintos procesos de creación del antijudaísmo primero y el antisemitismo. Siempre ha habido un debate si el antijudaísmo era antisemitismo o no es antisemitismo, si el contexto religioso, no solo racial, no voy a entrar en ello ahora, pero esta tipología de antisemitismo que la he tomado de Beno, ¿no? Y luego le he aplicado una serie de características y además ligado en muchos casos a aspectos ideológicos. No deja de ser, no es inmutable, sino que va cambiando permanentemente. El antisemitismo está actualmente, o el concepto de antisemitismo, en un proceso de transformación, o pretenden que sea un proceso de transformación. Y quiero que lleguemos a ello al final, ¿no? Pero cada tipo de antisemitismo, cada proceso de construcción del antisemitismo reúne una serie de características que van a definir al judío y lo judío. Bueno, cada una de estas fases, cada uno de estos antisemitismos, cada uno de estos tipos de antisemitismo realmente crea elementos que definen lo judío y definen al judío. Elementos que van a ir cambiando
y van a ir mutando dependiendo del momento histórico. Las construcciones de estos elementos que caracterizan al antisemitismo siempre toman algunos argumentos. Argumentos en un inicio de tipo religioso, pueden ser argumentos de tipo económico o ligado a la economía, pueden ser psicológicos, pueden ser físicos, pero como digo, y lo que quiero un poco hoy exponer es que no hay una variación sustancial, sino que son los mismos y que mutan dependiendo de las circunstancias. Pongo esta imagen que todos conocemos un poco para... Entonces soy yo al tocar la mesa, ¿vale? ¿Vale? Soy yo al tocar la mesa. Distancia. No, bueno, no. Eres tú. He puesto esta imagen que es muy conocida, ¿no? Que para mí simboliza el momento en el que estamos construyendo al otro judío. El judío ha sido siempre el otro por naturaleza. No hay otro. El otro es el judío, al menos para la cultura occidental en la cual nosotros, la cual nosotros formamos parte, ¿no? Esa es la separación, la ceguera, ¿no? La separación entre la iglesia y la sinagoga, que es en ese espacio de tiempo y justo en la antigüedad cuando se van a definir los elementos que caracterizan al judío y los judíos. El concepto de extranjería, soy extranjero, no tengo patria, soy un extranjero allá donde esté, son excluidos y a la vez algo que vamos a encontrar a lo largo de la historia, se autoexcluyen, son personas que se excluyen y se autoexcluyen, por lo tanto son diferentes al resto. Se van a aparecer otros elementos como la lujuria, la ceguera, el pueblo equivocado, el pueblo errado, ¿no? Acordaros de Agustín de Hipona que decía que hay que mantenerlos porque son la prueba del error, ¿no? La prueba del error es... Esto me tiene frito. ¿Vale? Bueno, no importa ahora, ¿no? La acusación de deicidio, que todos conocemos, todo lo que es la profanación de la hostia, la recreación a partir en las Pascuas de lo que son el asesinato ritual, un poco lo tenemos tan presente en la contemporaneidad que a veces no somos conscientes cómo ha ido cambiando todo. Dinos. Bueno, todos estos elementos son los que van a crear también, y ahora que estoy viendo al profesor Baer también, los marcos de interpretación de lo que es el judío y los judíos. Se hacen a través de la iconografía, se trasladan a los textos, posteriormente se trasladan también a la fotografía, al cine, y van a permanecer en el tiempo tan solo cambiando. Por ejemplo, he puesto varios ejemplos, ¿no? Para que los veamos. Para que veamos cómo llegan desde el pasado hasta el presente. Todos conocemos lo que es el asesinato ritual. Los judíos recrean el asesinato ritual. Simonino, Guillermo de Norwich, ¿verdad? El niño de la guardia. Aquí justo sabemos que son unos procesos que se dan fundamentalmente a finales de la Edad Media, inicios de la Edad Moderna, tienen su origen en Centro Europa, en Inglaterra, y posteriormente pasarán aquí a través de la corona de Aragón a la corona de Castilla. La idea del judío como asesino de niños está fuertemente asentada. Está fuertemente asentada en, y si no me corregís, por favor, en la memoria cultural. ¿Cierto? En la memoria cultural, que no es memoria colectiva, sino memoria cultural, me voy a Assmann, ¿no?
a esa creación de la memoria cultural, necesitamos símbolos, necesitamos elementos que identifiquen, que van pasando de generación en generación y nosotros tenemos asociados a... Podemos reconocer: el judío asesina niños. Hace ya mucho. Me voy aquí. ¿De acuerdo? Podía haber cogido cualquiera, pero me voy, no me importa, los tweets de Echenique, Festival de Eurovisión, ¿cierto? ¿De qué acusa a los israelíes? De asesinar niños. Si cogemos cualquier información de la última guerra de Gaza, lo primero que nos aparece es la información de cuántos niños han asesinado los israelíes. Es decir, no importa el contexto, no importa la información. Es que se ve pequeño, ¿no? Es que cogí uno ayer, ¿no? Pero podemos abrir en cualquier momento que hagamos el periódico, cualquier momento que veamos a una persona del campo de la política o de la cultura hoy en día, la primera imagen que nos viene de los israelíes es que son asesinos de niños. Bombardean y asesinan niños. Han muerto niños en un hospital. Han muerto niños que estaban vacunándose. Han muerto niños que estaban refugiados. Es decir, utilizamos de nuevo la acusación de crimen ritual, que forma parte de nuestra memoria cultural y que identificamos al judío, lo resimbolizamos en el israelí. El israelí, quieran o no, simboliza al judío. Si el judío deja de ser el otro, ahora se convierte en el israelí. He puesto este ejemplo, pero creo que podemos encontrar cualquiera, ¿eh? En cualquier momento que abramos el periódico, esta es la imagen que nos vamos a encontrar. Hubo un tiempo que yo trabajé muchísimo con las revistas gráficas. Las revistas gráficas son una fuente de información fantástica, sobre todo las revistas gráficas de inicio del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, se empieza a utilizar muchísimo, si en un principio eran los grabados, si me voy a Nuevo Mundo, Estampa, La Esfera, Crónica, toda esa época absolutamente maravillosa de las revistas gráficas españolas que llega hasta la Guerra Civil, lo que detecté, he puesto esto porque lo saqué de allí, es que tenían un gran problema a la hora de reflejar cuando hablaban del mundo judío. Es decir, si sacamos una fotografía o creamos un dibujo, la persona que lee tiene que identificar elementos para que identifiquemos a esa persona que se ha retratado o se ha dibujado como judío. ¿Y a qué acuden? A todo lo que transmite la memoria cultural. Porque eso es lo que hace que nosotros identifiquemos el espacio, el personaje, la labor que está haciendo como labor propia de judíos, actuación propia de judíos o imagen de judíos. Es decir, la fotografía tiene un elemento denotativo, lo que vemos es un elemento connotativo. Y es a través de ese elemento connotativo que toman de la memoria cultural donde las imágenes se cargan de valor simbólico, ¿no? Por ejemplo, otro de los elementos que más conocemos hoy en día o que más se ha transmitido, el tema de la astucia, la usura, ¿cierto? Aquí lo tenemos arriba es Alfonso X el Sabio, creo que recordar, ¿no? Tenemos el judío usurero con la nariz que le ponen, un aspecto físico, con el gorro puntiagudo que le llevaban, que le obligaban, pero este de la derecha, estos dos pertenecen a la revista, quiero recordar que uno es Crónica y el otro Estampa, años 20 y años 30. ¿Cómo caracterizan a los judíos? Este es el pie de foto.
El Señor guarda sobre sí una joya tan preciosa que estoy dispuesto a pagar lo que pida por ella, dijo el judío, agitando la bolsa llena de monedas de oro. ¿Verdad? Fijaros la actitud. No sé si español, el occidental, el que ellos consideran no judío, es un gentleman, ¿no? Va con traje, con su pipa, está en una posición de superioridad sobre el judío que está encorvado, con la barba puntiaguda, la kipá, la mirada de astucia, ¿cierto? Estamos cargando, es la connotación clara del mensaje que estamos transmitiendo, o esta de la izquierda, ¿no? Donde los judíos el judío le está vendiendo hasta un crucifijo. ¿Vale? Esta idea de astucia, esta idea de usura, esta idea muy ligada al mundo económico, se sigue manteniendo y se mantiene, lo sabemos todos continuamente, ¿no? Lo vemos continuamente. El judío que domina la esfera económica, el judío que te puede engañar. Hace menos de un año me tocó presentar en una semana de novela negra en Granada a 2 autores. Me regalaron el libro para que me lo leyese y los presentase, ¿no? Uno de ellos, muy ligado a un sector mediático, político, muy a la izquierda española hoy en día, era un economista y autor de una de las novelas. Lo presenté, tampoco quise hacer mucha historia. La novela es un comisario de policía junto con una periodista que investigan la SICAV, aquello de las empresas aquellas de los fondos buitres. ¿Bien? Solo hay un personaje definido en la novela. Los demás no sabemos si son de Cuenca, de Guadalajara, de Barcelona o de donde sea. No tenemos ni idea si son protestantes, si son religiosos, si no son religiosos. Pero la novela empieza con el asesinato del agente como el SICAV, ¿no? de los fondos buitres. Su nombre es Benjamín Sabán. Se consideraba fiel practicante de los dogmas de la Torá, donaba migajas de sus pingües beneficios a escuelas y orfanatos israelitas y, por supuesto, respetaba el descanso del Shabbat. He tomado aquí la nariz judía, es nuestro judío, es decir, utilizamos a un personaje judío, que es el asesinado, bueno, para representar a los fondos buitres. Es el representante de la banca, de la especulación, de la usura. El único, y esto lo ha escrito alguien que, no voy a decir porque como estamos en directo tampoco quiero llevarme problemas, pero es alguien que está muy ligado a un sector que conocemos de los medios de comunicación españoles. Es decir, volvemos a encontrarnos con el mundo de la usura, con el mundo del comercio. He puesto unas breves pinceladas de cada uno, ¿no? Hablando con Jonathan de este tema, sí lo he hablado muchas veces, en el caso español es distinto en el caso de España al de otros países europeos. En el resto de países europeos, el judío es identificado desde un inicio. El judío permanece. Se le expulsa o no se le expulsa, pero está allí. Está en el gueto, vive su vida y está. En el caso de España, el judío se convierte en algo invisible, como todos conocemos, a partir de la expulsión y la conversión. Esto va a dar lugar posteriormente al mundo judeoconverso. El mundo judeoconverso, que en España tiene una fuerza muy grande en cómo se transmite a lo largo de la historia y cómo crea estereotipos en torno al converso, porque el converso es alguien que está ahí, la creación es alguien que está ahí, que está destruyendo
desde dentro. Luego lo ligaremos a todo lo que es la conspiración más adelante, ¿no? Pero está dentro, de dentro, está destruyendo, representa la anti-España, es el que nos va destruyendo. Pero a la vez, la mirada que desde fuera se hace hacia España es que España es un país de conversos, es un país manchado. España, o la corona, como queramos decirle, ¿no? Me da igual, hace que surjan elementos de purga interna, como pueden ser los conocidos expedientes de limpieza de sangre, ¿cierto? O como vemos a través de toda la literatura, lo vemos fundamentalmente, la idea de la persecución y la burla del converso. Tienes la fe del converso. Vale, cierto. Tizón de la nobleza española, famoso libro muy conocido del siglo XVII, donde te explica realmente cómo buena parte de la nobleza española era conversa. Yo ayer por la noche estaba corrigiendo un paper de un grupo de conversos en Almería que tienen una capilla, lo contaba, ¿no? Tienen una capilla incluso en la iglesia. Se diluyen en la sociedad. Pero ese otro invisible hay que combatirlo en España. Esto que no se ve aquí a la izquierda, lo de la derecha, a mí me gustó mucho las relaciones de sucesos. Las relaciones de sucesos son las primeras piezas protoperiodísticas que hablan de acontecimientos que tienen o no tienen que ver, te hablan de lo que pasó en tal guerra o de cómo el príncipe se ha movido, pero aquí es que no se ve, y a ver si consiguiera un día una buena foto, porque dice el triunfo de la fe, y es la mano del rey Felipe con una espada que está cortando la ira de los maometanos, luteranos y judíos. Es decir, España, campeona de la fe, tiene que luchar contra este grupo. Y lo curioso, que todos conocemos cómo funciona esta época, porque la tenemos viva, la tenemos en Quevedo, ¿cierto? La tenemos en Quevedo, Góngora, con todo el surgimiento de la narrativa anticonversa que existe, que va a durar prácticamente hasta inicios del 18 en algunos sectores, ¿no? O incluso llega hasta el 19, aunque allí cambia. Me resultó muy interesante, por ejemplo, cuando trabajo con las relaciones de sucesos, y con esto voy a hilar, una cosa es la imagen ficticia sobre los judíos y otra el contacto real con el judío. Es muy distinto, ¿vale? Esto es una relación de la derecha de la toma de Belgrado en 1600, no me acuerdo, 38, 88, cuando los tercios españoles van a Belgrado, el combate en Belgrado, para liberarlo de los turcos, que el turco era el gran enemigo. Bueno, lo que me resultó fascinante es encontrarme en este texto. De pronto, los soldados españoles, las tropas, se encuentran con la población judía. No hay una sola expresión en contra. Es cosa notable y cierta acerca de cuán lejos han pasado la generación de los judíos expulsos tanto tiempo de España, al que la mayor parte de los que se hallaban en los arrabales de Belgrado hablaban castellano y portugués, implorando la misericordia del ejército cristiano. Este texto es el mismo que nos vamos a encontrar cuando prácticamente lo estuvimos cuando Alarcón describe la conquista de Tetuán en 1860 y las tropas españolas entran en Tetuán y está prácticamente cargado. Los judíos marroquíes, o sefardín que había, salen hablándolo en español y ellos se asombran de pronto de que haya gente que hable en español. Es decir, hay una narrativa oficial anticonversa, lo vemos permanentemente, pero luego realmente cuando hay encuentro, cuando va a haber encuentro, ese encuentro no está cargado de antijudaísmo, ¿no? La mirada es antijudaísmo, fundamentalmente religiosa, pero no es un choque. Y lo vamos a tener, y aquí invitaba a Jonathan, que es un tema que a él le fascina,
es la relación permanente que ha habido siempre entre, por ejemplo, el ejército español y la población judía del norte de África. La relación entre el ejército español y la población judía ha sido muy, muy estrecha, de colaboración estrecha. ¿Cómo es eso? ¿Qué hay ahí? ¿No? ¿Seguimos manteniendo nuestro discurso antijudío? El ejército, la gran mayoría lo conocéis, ¿no? No es lo mismo el ejército de ahora del que hace 50, 60, 70, 80, 100 años. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo lo hilamos? Es muy interesante, yo creo que es un camino. Hablábamos ayer incluso de la operación Chakin, ¿no? Como en plena época de la dictadura de Franco, la sección segunda de Estado Mayor que hay Inteligencia colabora con el Mossad para sacar a los judíos del norte de África. Hay tantos temas que investigar. El otro, pero cuando se encuentra la realidad, cuando hay un encuentro, cambia, ¿no? Pero a mí hay algo, y me van a permitir que a lo mejor es una butad o una maldad, ¿vale? Cuando hablamos de el otro invisible, los estatutos de limpieza de sangre, todos los conocemos lo que son los estatutos de limpieza de sangre, no podía acceder a determinados cargos si no presentabas limpieza de sangre de moros, judíos. Quien ha trabajado con los estatutos sabe cómo son unas investigaciones durísimas que se falsean como se falseaban los expedientes de hidalguía. Pero durante un tiempo se pide que tengamos limpieza de sangre, que no tengas antepasado con mancha, que no sea judío o que no sea maometano, pero fundamentalmente estaba dirigido a los judíos. Hoy, por eso he puesto aquí esto, podía haber puesto la CRUE como la Universidad de Granada, con la cual discuto con otros compañeros. ¿Por qué estamos resimbolizando de nuevo en lo israelí el solicitarle una limpieza de qué? En aquellos momentos era de sangre. ¿Ahora de qué? ¿De pureza ideológica? Soy amante de la paz, ¿vale? Tengo que posicionarme ante mi gobierno, tengo que hacer como las purgas estalinistas o las purgas del este, tengo que pedir perdón públicamente de lo que soy. Es decir, no estamos de alguna forma, lo he puesto con interrogante, igual es una locura, ¿no? Pero no estamos exigiendo a los israelíes lo mismo que se les exigía a los judíos antiguamente. Es decir, no estamos resimbolizando también un elemento. ¿Por qué se lo exigimos a los israelíes y no se lo exigimos a otro país? ¿Por qué no se lo exigimos a los chinos, a los venezolanos? ¿Por qué? A cualquier dictadura que no respete los derechos humanos. Pero ¿cuál es la nueva ideología dominante? El otro es el israelí. A él le voy a exigir que sea limpio. Este es otro de los elementos que va a permanecer y que conocemos que permanece en el tiempo. Permanece hoy en día. El judío es conspirador. El mito de la conspiración. El judío conspira constantemente. Esta página de la izquierda me la encontré hace ya tiempo haciendo la tesis. La revista Estampa es del año 30 y... ya no tengo la vista. 30 y algo. Pero la portada es buenísima. La venganza de los judíos sobre Europa. Marx, ya sabemos que los judíos sirven tanto para ser ultracapitalistas como comunistas, lo tienen todo, ¿no? Marx con la hoz y el martillo, Einstein, Freud, Trotsky y Bergson, creo que era el otro, ¿no? Es la idea de dominio mundial. La idea que luego transmite o está transmitiendo paralelamente, lo conocemos siempre por los protocolos de los sabios de Sion, pero yo creo que quien le da forma realmente es Ford. Aquí nadie habla de Henry Ford. Henry Ford, no sé si por su nacionalidad o porque hacía un coche fantástico que llegaba a todo el mundo, que era el Ford T, pero
Ford es el que distribuye principalmente en España las ideas, no los protocolos que quedan normalmente restringidos a sectores muy ultraconservadores. Es Ford el que a través del judío internacional va a transmitir esas ideas de judío conspirador, la conspiración mundial. He puesto esto aquí a la derecha, los que son de origen argentino lo conocen, el CAAL de Hugo Boss, ¿no? Que también recoge toda esa idea de conspiración. Pero la idea de conspiración y dominio mundial, es que estoy poniendo pequeños ejemplos, ¿no? Para que veamos del pasado al presente. Esta de arriba une, esta es de, ¿cómo se llamaba? Der Stürmer era, Der Stürmer era el periódico nazi, sí, ¿no? ¿Quiénes son? Roosevelt está manejado por los judíos, va con el, pues sí que voy, con el mandil de masón, ¿cierto? Y el dinero. Es la conspiración, el dinero. Los judíos controlan Estados Unidos. Lo hacen a través de la masonería, algo que, como sabemos, se desarrolla en el siglo XIX, y se apoyan en unas muletas del dólar. Pero esta del centro, que la saqué de la portada del libro de Isabel Rohr, aunque por no buscarla, ¿no? Pero nadie explicaba realmente quiénes son. El que está en el centro, a la derecha, es Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos, ministro de la República, el creador venía de la ILE, de la Institución Libre de la Enseñanza, sobrino de Giner, creador de la Universidad Menéndez y Pelayo, fue el gran reformador durante la época de la República, el protector de Federico García Lorca y además muy ligado al sector moderado del PSOE, y es el que hace posible las leyes que protejan a las comunidades israelitas, que es otro tema, del norte de África. Y masón, por supuesto. Judío, masón, conspiración, lo tenemos. Y este texto lo saqué del domingo pasado. No voy a decir el nombre porque no quiero tener problemas, ¿vale? Pero este texto es un pequeño recorte de un artículo de un señor, editor, edita Avi Schlein, se ve que le gusta mucho, ¿no? Muy ligado al entorno en Andalucía de lo que son las tres culturas, el mundo de las tres culturas, que es otro mito, el mundo de las tres culturas, de la amistad con el pueblo árabe, de la izquierda, fundador del Club Siglo XXI, y me resultó, el artículo hablaba de la guerra de Ucrania, pero realmente lo que estaba diciendo es ligando el imperio Estados Unidos e Israel. Habría que preguntarse por qué Norteamérica intenta liderar al mundo con tanta insensatez y crueldad. ¿Y por qué Israel, su aliado incondicional, sigue el mismo camino? Ambos países son los máximos responsables del caos y destrucción que impera en el mundo, sobre todo de la locura de las dos guerras, la de Ucrania y Palestina. Sigue para atrás. Desafortunadamente, podemos decir que el eje del mal está en Occidente y no en Oriente. ¿Se das cuenta? Está ligando la misma historia de conspiración, de complot. Está presente y nos lo encontramos hoy en día. Otros elementos, y voy terminando, por eso te decía que a veces se me va un poco, es el físico, el psicológico, ¿no? El físico, el psicológico. El judío físicamente tiene que ser diferente. Ese es un problema que tenían grandísimo los fotógrafos cuando estaban cogiendo judíos occidentalizados. Porque no les cuadraba. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo trato yo de mostrar a un judío para que la gente reconozca que es un judío y tenga una actividad judía si no me cuadra la imagen? Si puede ser pelirrojo o rubio. ¿Vale? Y es algo que va a permanecer siempre. Este cuadro es fantástico, la foto de la izquierda, pero bueno, mira, la nariz, la bárbara, el gesto, un poco el mal olor, esto es la Judenschau, se llama, ¿no? Recordar, ¿no? En Alemania. El judío ligado al demonio, adulador, aquí lo tenemos. Es algo que pertenece, y esta la conocemos porque yo creo que fue Alex Baer quien lo hizo con Federico Zuckerman, es esta, ¿no? ¿Cierto? Cuando creo que es la mayor resimbolización, es muy conocida hoy en día, ¿no? Como todo ese aspecto sucio del judío, cerdo,
no le pudieron poner una nariz ganchuda porque los cerdos no la tienen, pero vemos cómo el aspecto físico va de nuevo apareciendo. Otro elemento, el del judío errante. Judío errante, todos conocemos el mito, ¿no? El judío errante que vaga incesantemente por el mundo llevando sobre su espalda el peso de la culpa. Y esto es de la esfera de los años 30, dice: el judío errante no reposará en Tel Aviv. Lo uno un poco mucho por la idea de Israel como error, Israel como producto colonial, y el judío no tiene derecho a tener una patria. Voy un poco rápido. Y últimamente nos encontramos, si teníamos hasta ahora muy claro lo que era, ayer Beno lo comentaba, teníamos muy claro lo que era el antisemitismo, pero últimamente lo que se pretende es redefinir el antisemitismo. El antisemitismo fue cosa de los nazis y ahora son los judíos israelíes los que están haciendo con los palestinos exactamente igual que lo que hacían con los nazis. Con lo cual, el antisemitismo lo vamos a cambiar y nos lo vamos a llevar hacia el palestino. ¿Por qué? Porque actúa como los nazis. Es un proceso evidente. Aquí he puesto lo de Ilone Benarra, que ya es muy conocida, ¿no? Solución final, la utilización, el paralelismo con los nazis. Me he encontrado hoy de Luis Jack también. Y aquí lo tenemos muy evidente, el paralelismo, ¿no? Sionismo-Israel es exactamente igual que el nazismo. Y con esto ya termino. Hoy, ¿qué tenemos? Que el judío ya no es el otro, ya deja de ser el otro por excelencia, o se intenta que deje de ser el otro por excelencia, pero hay elementos que permanecen. El judío controla los mercados internacionales, controla los medios de comunicación, controla el cine, controla Hollywood. Un día me dijeron: ¿para qué pones tú? Claro, como ves las cosas en Netflix es cosa de judíos, sí, tal cual, ¿no? Por eso ponen Fauda y todas estas cosas, ¿no? La influencia que tienen los judíos a través del lobby en las organizaciones internacionales, presente, el que se consideren superiores es otra idea que se sigue manteniendo sobre los judíos. Espero que Ben Gvir no hable mucho. Que son responsables de lo que ocurre, de las guerras y los conflictos que ocurren en el mundo. Y esto me resulta muy interesante. Si se les odia, es por su culpa. No es la primera vez que lo he escuchado. Es que son los israelíes los culpables de que haya surgido el antisemitismo en el mundo. Eso me lo repiten desde sectores de determinada extrema izquierda, con los que tengo una cierta... Con ellos no discuto, ¿no? Porque tengo otra relación, ¿no? O sea, estamos culpando a los propios israelíes del antisemitismo. Y, por supuesto, el holocausto es cosa del pasado y se aprovechan permanentemente, y el holocausto pasó, y el holocausto ahora nos lo encontramos vinculado al genocidio con los palestinos. Y disculpad si me he enrollado mucho. Muchas gracias.